Aló, bienvenidos a esta siguiente parte de los archivos masónicos. Ahora vamos a hablar sobre el primer mermelero masón de Chile. Sí, lo hemos identificado. Vivió a mediados del siglo XIX, era el primer mermelero masón de Chile y su nombre se llamó Hilarión Nadal. Era escritor, era un reportero del México, ¿cómo se llama esto? Del Mercurio Peruano de Valparaíso. Del Mercurio Peruano de Valparaíso. Era un masón. Y escribió en el Mercurio Peruano, ¿no? Fue reclutado por el judío masón Manuel de Lima y Solís. Fue reclutado por él. El 15 de marzo de 1950 y tantos, de 1858, ¿no? Ya estaba reclutado ya. Él era hermano de la Unión Fraternal que fundó Manuel de Lima y Solís, ¿no? Y tenía a su cargo la redacción del Mercurio en Valparaíso durante 3 años, ¿no? Llega un momento en el cual se despide de sus lectores ya a Estados Unidos, para irse a Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero se vuelve un negociante también. Se vuelve un negociante. El primer masón. El primer masón chileno. Es el masón chileno. Vamos a hablar de él, ¿no? Unión Fraternal, tiene su acta, y el acta dice lo siguiente: este motivo que Unión Fraternal, tras debatir el tema y hacerse eco de las peticiones de ayuda que formulaba la prensa, en especial nuestro hermano Hilario Nadal, desde las páginas del Mercurio Peruano, creara una comisión destinada a reunir aportes voluntarios con los cuales socorrer a los afectados del hambre. Se refiere a un problema en 1957 de una hambruna que se dejaba sentir en el sur de Chile y la crisis humana que provocaba era angustiante, ¿no? Hace un artículo llamado Carestía en el Sur que reseña la situación que vivía Chile a fines de septiembre de 1857, ¿no? Hay falta de lluvia, cereales escasean, la clase pobre es la más perjudicada, familias enteras emigran, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y ahí donde sabemos algo de Hilario Nadal, que es el nombre de este periodista, el primer mermelero de la historia masónica de Chile. Es el primer mermelero. El primer mermelero Hilario Nadal era un abogado, no era chileno, era de origen venezolano, pero casi todo lo que estaban haciendo su negocio allí en Chile no eran chilenos. Después se enquistaron, ¿no? Era un abogado de origen venezolano que había salido al exilio tras el estallido de las luchas políticas de su país. Dedicado al periodismo, dirigió el diario El Heraldo de Lima, en Perú. Estuvo acá en Perú, este masón, ¿no? Estuvo aquí en Perú. Llegó a Valparaíso a fines de 1854, donde ocupó el puesto de redactor del Mercurio a partir del 5 de enero de 1855 hasta marzo de 1858. Fue iniciado en la Unión Fraternal de este judío masón el 16 de julio de 1855, taller en el que alcanzó el grado 3, pero desconocemos la falta de su exaltación. Tenemos a otros masones junto con él, ¿no? Tenemos a Stanislaw Lynch, ¿no? Stanislaw Lynch, que también es otro masón, que es parte de esta comisión integrada gracias a el primer mermelero de la historia, Hilario Nadal, ¿no? Dentro de esta comisión hay un nombre muy, muy interesante, que llama la atención. El nombre es Stanislaw Lynch. Y acá vemos su nombre completo: Stanislaw Miguel Lynch Solo de Saldívar. ¿Te dice eso algo? ¿Sabes la historia de tu país? Este es el hermano de Lynch, el que destruyó en la guerra con Chile, el que destruyó nuestro país, nuestras haciendas, el que saqueó en la guerra con Chile, el famoso Lynch que saqueó Perú en la guerra con Chile, ¿no? Como vemos, siempre ha habido delincuentes en la masonería chilena.
Primero se roban el guano, ahora hacen esto, labores de sabotaje, de saqueo, son delincuentes, pero aparecen como los grandes miembros de la gran logia respetable. Ahora ya lo estamos entendiendo mejor. Este Stanislaw Lynch, solo de Saldívar, ¿no? Ese es el hermano de Lynch, el saqueador, nació en Lima, Perú, el 12 de agosto de 1827. Secundó a su padre en las operaciones comerciales de Valparaíso hasta que se independizó. Comerciante, corredor de lonja y comisionista, a partir del 1 de marzo de 1856 mantuvo una sección semanal en el Mercurio de Valparaíso, titulada Revista Comercial de la Semana. Fue elegido superintendente de la Bolsa Comercial. En abril de 1858 fue elegido regidor de Valparaíso. Mira, era gente que estaba bien relacionada. Había sido iniciado en la Unión Fraternal el 29 de noviembre de 1856 y en la oficialidad masónica 1857 y 58 ocupaba el puesto de guardasellos y timbres. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, vemos esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos acá, ese Hilario Nadal, ¿no? Una curiosidad, ¿no? Vamos a ver, las simpatías de su franco y noble carácter le habían conquistado innumerables, ¿no? Habla de cómo se ingresa a la masonería, ¿no? De un tal Quevedo, ¿no? De un tal Pelique de Abusurra, ¿no? Entonces tenemos que Hilarión Nadal ayudó a estas masones que habían financiado un movimiento insurrecto a Vivanco para que desangre el Perú a través de una guerra civil. Estos judíos masones chilenos habían financiado y Hilarión Nadal está ya metido como redactor del Mercurio y da artículos de opinión, entre comillas, imparciales, como casi todos los artículos de opinión que tenemos actualmente en la prensa peruana. Así de imparcial era él. Ahora entiendes, así de imparcial era, ¿no? Y si tú querías ser informado, tenías que leerte toda esa basura de artículos de opinión que te dan. Eres informado, ¿no? No, pero no. Más bien, estos artículos de opinión son para meter las mentiras y son justamente lo que leen los comentaristas, los entrevistadores en la televisión, para como una especie de cartillas para meter esas ideas que son mentiras en la mente de la gente. Así te desinforman. Y este era el primer bebedero y también era un primer desinformador. Hacía lo mismo. O sea, esto siempre ha sido así, ¿no? Y este masón, a fines de septiembre de 1856, opinaba en el Mercurio peruano: un gobierno legítimo imperaba hace 2 años en el Perú, constituido por el voto popular y con el apoyo de la Administración General de Castilla, que le entregó el mando constitucionalmente. La riqueza del guano cobró poco su gran importancia y aquel gobierno se vio saltado desde luego por las ambiciones que le disputaba la envidiada presa y sucumbió al fin a los gritos de moralidad y libertad que escribió en su bandera revolucionaria el general Castilla, ¿no? O sea, el objetivo de él era indisponer a la gente frente a Castilla, como que te indisponen frente a Jenny Vilcatoma, que está haciendo una excelente labor investigando Odebrecht. Te indisponen y dicen, no, tal cosa, ¿no? E igualito indisponen al otro. ¿Por qué? Porque estos están financiando la rebelión contra Castilla. Date cuenta por qué hay algunos rojetes que te indisponen frente a los que están luchando contra Odebrecht, porque son parte de esa mafia. Esos que meten son parte de esa mafia, por eso indisponen a la gente, al pueblo, con la gente que está atacando a Odebrecht, que los está poniendo, que los está investigando de verdad. Eso, ahora me entiendes. Igualito aquí, los gritos de moralidad. A la sazón estaba el país empeñado, ¿no? Empeñado en una guerra, ¿no? En una guerra extranjera, y no solo se le entregó a merced del enemigo provocando la guerra civil, sino que se suscitó y obtuvo el apoyo del enemigo común para derrocar el gobierno, ¿no? Obtenida a pesar de todo, la victoria de la revolución era de esperarse siquiera respeto a los principios de moralidad y libertad que le sirvieron de pretexto. Pero ¿qué ha sucedido? El derroche de los caudales públicos ha seguido sin interrupción y la dictadura, Castilla fue nombrado dictador, prolongándose indefinidamente, ha suspendido en todo el orden legal, sosteniendo el país al capricho de un hombre afortunado, se refiere a Castilla, ¿no?
Y después, ¿qué hacían? Esta misma judío-masonería financiaba a Vivanco para que ataque a Castilla. Y se cobren con el guano, robándose la judío-masonería chilena, el guano peruano. O sea, eso es lo que está sucediendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y era tanto su labor de Lesmer, que al final, como hemos visto, uno de los principales financistas de este régimen terrorista de Vivanco era Lesmer, que tenía su segundo, que era Blas Cueva, que fue al final era ni siquiera, no era pariente suyo, no era nada, pero le donó el 30% de las acciones de sus empresas, de su casa, y lo nombró su sucesor, su albacea, cuando él muera. Al final, Lesmer, por un impasse, lo bota al judío masón Manuel de Lima, que era el que manejaba todo, lo bota del trabajo, lo deja a las suyas, y de un momento a otro muere. Y entra el hermano Blas Cueva, el hermano masón de Manuel de Lima. Entra a tallar y dice: no te preocupes, ya ven para acá, ahora te vas a entender conmigo. Eso fue lo que pasó. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde aparece Hilarión Nadal. Hilarión Nadal, que hacía tan buenas cosas, hasta hizo una especie de proyecto de sentencia en unos artículos de opinión, favoreciendo a estos judíos masones que tenían el negocio de robarse el guano. Y el tribunal se declaró incompetente, o sea que no puede ver esa causa de que se están robando el guano. Ay, para que vean, ¿no? O sea, le hizo con un montón de tonterías, le hizo una sentencia, ¿no? Igualito como sucede ahora, que hacen con tonterías hace sentencias. Un hombre se puede transformar en mujer, dicen. Tonterías, eso es imposible, pero igual aparece ahí. Igualito es. ¿Y qué hace Cuevas? El 8 de marzo de 1958, en su calidad de albacea de Lesmer, otorga el poder amplísimo a Hilarión Nadal, a este reportero mermelero, a este periodista mermelero le da poder para que representación mía gestione entre las personas y autoridades competentes de los Estados Unidos la devolución de 3 cargamentos de guano o su valor y daños y perjuicios, que comprados por mi instituyente de las autoridades establecidas por el general don Manuel Ignacio de Vivanco, despachó a los distintos puertos de Estados Unidos y fueron embargados a petición del encargado de negocios de la República del Perú. Pero Vivanco no es gobierno, es un rebelde, todavía perdió la guerra, ¿no? Pero lo manda él, ¿no? Tratando de eso, no, él es el general Vivanco, es su autoridad. No, él no es ninguna autoridad, es un tipo que le pagan para hacer guerra, para ser guerrillero, ¿ya? Es un guerrillero, le pagan para hacerse creer que es un gobierno. Él mismo se dijo gobierno. Bueno, sus financistas le dijeron que era gobierno, sus financistas judíos chilenos, ¿no? Así querían sorprender al gobierno de Estados Unidos, con todo y papeles así bonitos y todo. Así es como acostumbran a sorprender. Entonces, que fueron embargados a petición del encargado de negocios de la República del Perú. Los citados cargamentos fueron conducidos por los buques Huntington, Olga y Evadre, el primero con destino a Baltimore, a la consignación de los señores Baikland y Livingston. El 15 de marzo, Hilarión Nadal, hermano de la Unión Fraternal, y que había tenido a su cargo la redacción del Mercurio de Valparaíso durante 3 años, se despide de los lectores, anunciando su viaje a Estados Unidos y Europa. El 1 de abril se embarca en el vapor Lima, rumbo a Panamá, para dar inicio a sus gestiones. ¿Ves? Ahí tienes, ya no te sorprende, ¿no? Un periodista así que aparece ahí como negociante, ¿no? Justamente de los negocios que él solapadamente en sus columnas de opinión ahí trataba de defender, ¿no? ¿Cómo lo defienden? No hablando de eso y atacando al enemigo. Así es como lo defienden. Es una jugada de esta gente. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos. Esto es lo que pasa con Hilarión Nadal, ¿no? Pero pues nos queda algo de tiempo, ¿no? Terminemos. Entonces ya sabemos cómo estaba la situación, ¿no? Sucede que ya este problema se resolvió de una vez, ¿no? Sabemos, el 8 de marzo de 1955 le dan el poder a este mermelero, ¿no? El 15 de marzo se despide de sus lectores
El 1 de abril se embarca en el buque, pero mientras eso pasaba, el 5 de marzo de 1858, ¿no? O sea, antes de que le dieran su poder a este mermelero, antes de que lo colocaran como encargado de negocios, o sea, de periodista a encargado de negocios, de la gente en la que defendía en sus columnas de opinión, ¿no? Ese es el primer mermelero chileno de la historia masónica, de la historia judeo-masónica en Chile, ¿no? Ese es un tipo antiperuano, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más sinvergüenza, que me recuerda a muchos mermeleros acá en el Perú. Y para colmo, su papel era legitimar que nos roben a los peruanos. Ese era su papel, de verdad. Pero sucede que el 8 de marzo le dan el poder, pero el 5 de marzo, 3 días antes de que le dieran el poder, las fuerzas de Castilla y Vivanco se enfrentaron en Arequipa, y luego de una larga y cruenta batalla, el triunfo fue para los castillistas, al agotarse las municiones de los soldados de la, entre comillas, causa regeneradora. ¿No? O sea, van a regenerar la república, van a generar otra nueva república, dice. Entonces su palabrita, ¿no? Nuevo Perú, gran cambio, la gran transformación, ¿no? Bueno, estos que también estaban financiados por chilenos, ¿no? Y por judíos masones, estos también tenían su frasecita. No era Nuevo Perú, gran cambio, gran transformación, no, era causa regeneradora, era su frasecita. ¿Ya? Tú siempre caes en la misma, una frasecita, ¿no? Siempre caes con la frasecita. Siempre cae. Aquí. Eso es lo que pasa. ¿No? Se quedó sin balas Vivanco. Ya no tenía cómo pelear. Así que perdió la guerra. Tras este desastre, el general Rivas, que era el que había puesto la plata y hacía negocios también con el guano, abandonó Tacna con sus fuerzas y se negoció la rendición y la entrega de las naves. El día 19 de marzo se dieron a la vela para el Callao los vapores Apurímac, Lambayeque y Contraalmirante Haza, llevándose la fuerza que sacaron de Islay y los heridos. El general Vivanco logró escapar con vida y se embarcó en Arica, en el Apurímac, en el buque Apurímac. O sea, en el puerto de Arica se embarca en el buque Apurímac, se llama, para dirigirse al Callao con el objeto de obtener una capitulación honrosa con el Consejo de Ministros, que estaba a cargo del gobierno de Lima. El 6 de abril, ¿no? El 1 de abril este mermelero se embarca de Lima, se embarca a los negocios, ¿no? A hacer negocios, ¿no? Y el 6 de abril entra el Valparaíso la fragata chilena Mercedes Montes, que también se hablaba en los archivos masónicos, ¿no? Que era una de estas fragatas que también cargaban guano, ¿no? Procedente de Arica, tras 16 días de navegación. Es probable que a bordo viniera Manuel de Lima, ¿no? O sea, ya todos estos vivazos que habían hecho el cuentazo de la causa regeneradora, la gran transformación, esos estaban regresando ya todos derrotados. En el vapor Valparaíso llegaron a Chile el comandante Montero, procedente del Callao, y el general Vivanco, procedente de Islay. Regresaron a Chile, la cueva de la Madriguera. Ahora entiendes por qué Puigdemont en Cataluña apenas lo votan, lo declaran un delincuente, se va a Bruselas, donde es el centro de la Unión Europea. Adivina quién fue el que hizo la secesión de Cataluña, quién lo orquestó, porque él se fue al toque a Bruselas, donde está la Unión Europea. Ay, para que veas. El 21 de mayo de 1858, Manuel de Lima contrae matrimonio en Valparaíso. Comienza una nueva etapa en su vida. Fue todo lo que ha robado, ¿no? Ya, está feliz, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Ese famoso buque Mercedes Montes lo tuvieron que rematar, porque necesitaban hacer dinero para cumplir las deudas de Jorge Lesmer, el finado, ¿no? Y pagarle un saldo de la misma embarcación, ¿no? También tenían que pagar esa embarcación. El Mercedes Montes era su barco que que estos judíos de la casa Lesmer habían comprado para poder cargar el guano y robárselo, ¿no? O sea, también tenían encargos de los demás comerciantes, ¿no? Ya yo te consigo este guano, ¿no? Y ellos de paso también se conseguían para sí y tenían su propio barco. Pero al final no tuvieron cómo pagarlo, ¿no? Bien hecho. Entonces, pues eso es lo que ha pasado, ¿no?
Tenemos al comandante Montero, radicado en Chile por un tiempo para escapar de las persecuciones políticas. Más bien eran persecuciones penales, porque avalaba toda esta causa criminal. Hasta en ese tiempo se decían perseguidos políticos, imagínate. Entonces, eso es lo que tenemos, y así termina esa parte de los archivos masónicos. Los espero para otra ocasión. Saludos.